agradeciendo a cada uno de ustedes y al Señor por la oportunidad de que juntos podamos tener este momento de estudio de la palabra de Dios. Padre querido, al abrir tu palabra necesitamos que tu Santo Espíritu tome control de nuestras vidas, tome control de este estudio y nos enseñe la verdad que tú quieres que aprendamos, la grabe en nuestras mentes y nos enseñe a ponerla en práctica en nuestra vida diaria para honrar y glorificar tu nombre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos y hermanas queridas, queridos, que en esta hora nos unimos en el gozo de poder juntos estudiar la palabra de Dios. Quiero que me acompañen una vez más al Evangelio según San Mateo capítulo 25 y vamos a hacer un repaso del tema que hablamos de las 10 vírgenes, porque hay algunos aspectos que es necesario que resaltemos, que tomemos en cuenta, que analicemos un poquito más profundo para comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Fíjense, recuerden que Jesús presentó esta parábola y se escribió en este capítulo junto con dos más. La parábola de los talentos le sigue y luego el juicio de las naciones, como se le ha titulado. Y las tres parábolas son complemento la una de la otra, así sería bien. Recuerden esta expresión que está precisamente en el capítulo 25, los versos 1 al 13. Voy a leer una pequeña porción. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Quisiera que volvamos a lo que dice la sierva de Dios, la hermana Elena White, inspirada por el Espíritu Santo, cuando dice en Cristo en su santuario, la página 355. Esta parábola ilustra la experiencia de la iglesia que vive justo antes de la segunda venida de Cristo. Y fíjense lo que expresa también el Señor. Está diciendo que eran 10 vírgenes y estas 10 vírgenes simbolizan a los miembros profesos del pueblo de Dios que creen en el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y vamos a analizar sus características brevemente otra vez para entrar entonces en nuestro tema de hoy. Todas tienen la vestidura blanca. ¿Y qué es la vestidura blanca? Dice en Apocalipsis 19:8 que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. No hay ser humano en la tierra que pueda hacer acciones justas a menos que esté en Cristo, a menos que sea santo, como Dios es santo, ¿verdad? Todas tienen lámparas. Recuerden que la lámpara
es la palabra de Dios. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tienen sus lámparas llenas de aceite, todas las 10. ¿Y qué representa el aceite? El aceite representa el Espíritu Santo que nos es dado por la palabra. Para refrescarlo, los que ya lo conocen, y para que lo conozcan quienes no han tenido la experiencia, pueden leerse, estudiarse, prefiero mejor que lo estudien más que leerlo, Zacarías capítulo 4. Allí va a darle los detalles de precisamente por qué es el Espíritu Santo el aceite y de dónde proviene, que es la palabra de Dios para nosotros los seres humanos. Ahora, algo más que es importante y es que tenían sus lámparas encendidas. Tanto el aceite como el fuego representan al Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien da vida a la palabra y la palabra nos lo da a nosotros. Así que nosotros recibimos también al Espíritu Santo a través de la palabra, según nos dice el profeta Zacarías en el capítulo 4 de su libro. Y vamos a ver entonces si las vírgenes tenían la vestidura blanca, las 10, si las 10 tenían lámparas, si las 10 tenían sus lámparas llenas y si las 10 tenían sus lámparas encendidas, ¿por qué a 5, o sea, a la mitad, se les llama insensatas? Y como dice la expresión bíblica, las insensatas no tomaron aceite extra en sus vasijas. Quiero recordarles la cita que también presentamos de la sierva de Dios en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 342, que dice: sin el Espíritu de Dios, el conocimiento de la verdad no aprovechará. La teoría de la verdad sin el Espíritu Santo no puede vivificar el alma ni santificar el corazón. ¿Ok? Entonces, las 10 vírgenes estaban en la vida cristiana correcta. Recuérdense, hermanos y hermanas que me escuchan, que las 10 vírgenes representan a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No me refiero a los mormones, me estoy refiriendo a los verdaderos hijos de Dios, aquellos que, como dice Apocalipsis 14, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué pasó con las 5 fatuas? ¿Por qué se perdieron? Y recuérdense que las 5 fatuas representan la mitad del pueblo remanente de Dios, porque están en la vida correcta de Dios. Miren acá, la sierva de Dios en el libro Evento de los Últimos Días, en la página 49, donde inicia el capítulo La obra del Espíritu se asemeja a la lluvia. Y quiero que, por favor, cuando ustedes busquen
Si lo tienen allí, el capítulo 13 se llama La lluvia tardía. Pero quiero que escuchemos esta expresión o esta aclaración que nos hace también la sierva de Dios. Escuchen lo que dice. Cita primero la Biblia y dice, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, lo que dice el profeta Joel, y explica que en el oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes, aparecen los tiernos brotes de la cosecha, ¿verdad? O mejor dicho, de la siembra. La lluvia tardía que cae hacia el final de la temporada de siembra, madura el grano y lo prepara para la siega. Escuchen bien esas dos partes. La lluvia temprana hace brotar la semilla en una planta maravillosa, pero la lluvia tardía madura el fruto para la cosecha, hace que el fruto sea más abundante. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se nos da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo, debemos ser totalmente transformados a semejanza de Cristo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la segunda venida del Hijo de Dios. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá, a menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra. La lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Cuando nosotros estudiamos entonces la parábola de las 10 vírgenes a la luz de este mensaje aclaratorio de la sierva de Dios, nos damos cuenta que las 10 vírgenes estaban viviendo una vida cristiana correcta, estaban andando en los caminos de Dios, tenían la verdad y estaban expresando los frutos de justicia que forman la vestidura blanca. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué la mitad se perdió? Mis amados, es un aspecto de suma importancia y que cada uno de nosotros necesitamos entenderlo correctamente. Mire, tanto en la parábola de el trigo y la cizaña como en la parábola de las 10 vírgenes, Dios no ha autorizado a nadie a designar a ningún compañero, a ningún ser humano, quién es trigo y quién es cizaña, quién es virgen prudente y quién es virgen fatua. Ese trabajo ni siquiera se lo permitió a los ángeles cosechadores, vigilantes de la siembra, según expresó el mismo Señor Jesús
en la parábola de el trigo y la cizaña. Cuando ellos le dijeron al Señor, ¿tú quieres que arranquemos la cizaña? El Señor le dijo, no, güey, José, déjenmela allí hasta la siega, la hora de la cosecha. Así que, hermanos y hermanas, en el pueblo de Dios, en la iglesia verdadera, va a estar junto todo el tiempo hasta el momento final, el trigo y la cizaña, las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 fatuas. Pero dentro de estas dos parábolas, quiero concentrar la atención de nosotros en el estudio de esta tarde en las vírgenes. ¿Por qué? Porque las vírgenes representan el pueblo que está viviendo en los últimos días previo a la venida de Cristo, pero que está viviendo la vida cristiana correcta. Y sin embargo, la mitad se perdió. Las 10 vírgenes prudentes permanecieron, las 10 vírgenes fatuas se perdieron. ¿Por qué? Si estaban en lo correcto. ¿Por qué? Si estaban haciendo la voluntad de Dios. Permítanme, queridos, presentarle también otra parábola y también un incidente en la vida del Señor Jesús que llama nuestra atención precisamente a este aspecto, y es el incidente de la maldición de la higuera. Está registrado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, los versículos 12 al 14. También está en los versículos 20 al 25 y en San Mateo 21, 18 al 22. Y yo quisiera, por favor, que quien tenga la cita, puede ser en Mateo 21, 18 al 22, nos la lea, por favor, donde Jesús maldice la higuera. Y vamos brevemente también a analizar por qué Jesús la maldice. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede leerlo, por favor? San Mateo 21, 18 al 22. ¿Tiene alguno la cita? Mateo 21. Sí. 18 al 22. Ok, un momentito. Uh-huh. A ver, 18 al 22 dice. Uh-huh. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Uh-huh. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Amén. Muchas gracias, mi hermana querida. Fíjense acá. ¿A quién maldijo Jesús? A la higuera. Pero el mismo escritor bíblico, la palabra de Dios nos dice que la higuera era una higuera frondosa y hermosa. ¿Por qué la maldijo Jesús? Este es un tema
tengo un tema preparado de esto, pero voy a hablarle Porque brevemente no acá tenía fruto, la maldijo. porque no tenía frutos. Ahora, cuando Ya me usted asustó, googlea, pastor, me asustó. no se Pues yo no asuste, mi tengo fruto. hermano. No se asuste, no se preocupe. Vamos a hablar de este aspecto y verá lo provechoso que es para la gloria de Dios y beneficio de nuestras vidas. Pero miren, hermanos, la higuera no era una mata o no era una planta de higuereta como le llamamos aquí en República Dominicana. Eh, en otros países se le llama resino. En República Dominicana al resino le llaman higuereta. Vamos a tomarlo de ejemplo. No era una mata de higuereta que fue a donde había una mata de higos real y le arrancó las hojas y se la pegó con un pegamento de esos especiales que venden, que pegan hasta los pensamientos. Y se puso allí las hojas de la higuera verdadera para aparentar que era una higuera verdadera. No. Por eso, cuando alguien les diga a ustedes que las 5 vírgenes fatuas eran de apariencia por fuera, están equivocados. La Biblia dice que eran parte del pueblo de Dios verdadero que estaba esperando la venida del Hijo del Hombre. ¿Y por qué siendo del pueblo verdadero, la mitad se perdió? Cuando usted googlea, va a encontrar que, y los que conocen, los que siembran y recolectan higos, saben de esto, y es que las plantas de higo, antes de convertirse en frondosas, comienzan a echar fruto. Y luego que están preñadas de fruto, entonces es que desarrollan su gran follaje. Así que cuando todo el mundo ve una higuera frondosa, hermanos, allí hay fruto. Por eso, como Jesús tenía hambre y la vio frondosa, se acercó para comer porque tenía hambre. Fue a buscar de los primeros frutos que se estaban madurando, pensaba él, para saciar su hambre. La higuera era verdadera, era una planta de higo y estaba frondosa que anuncia que tiene, no un poco, mucho fruto. Y es aquí donde está el problema. La diferencia entre ambos grupos de vírgenes. El problema que nos está pasando a ti y a mí en la actualidad. Estamos en el camino correcto. En nuestras vidas se está manifestando la justicia de Cristo a través de las obras que cubren nuestra vida, que es precisamente la vestidura blanca. Porque estamos estudiando la palabra de Dios, estamos adquiriendo el aceite y el fuego del Espíritu para vivir nuestra vida alumbrándonos el camino correcto. ¿Y por qué la mitad nos vamos a perder? Hoy, hermana, como usted dijo, eso es duro. ¿Por qué? En San Juan capítulo 15, el Señor Jesús dice de sus propios labios y a través de el escritor bíblico está plasmado allí como un escrito está: yo soy la vid y ustedes las ramas, vosotros los pámpanos. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí
no lleva fruto, será cortado. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice entonces, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero falta una cosa. Estamos limpios, pero falta una cosa. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto si no está pegado, si no permanece unido, si no permanece recibiendo la savia del tronco, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Y otra vez dice, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y miren aquí, hermanos, qué cosa interesante. Alcé un poco más la voz cuando dije, lleva mucho fruto, porque el Señor no dijo, lleva muchos frutos, mucho fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de la uva. No, no, no. Él está haciendo la parábola, él está haciendo la comparación, pero el fruto al que se está refiriendo aquí es el fruto del Espíritu Santo, que por la gracia del Señor, la inspiración del mismo Espíritu, a través del apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, los versos 22 en adelante, nos expresa cuál es ese fruto. Mas el fruto del Espíritu es, ¿alguien lo quiere leer o lo puede decir de memoria? A ver, ayúdenme. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, ¿Qué más? gozo, ¿Qué más? paciencia, benignidad, Bondad, fe mansedumbre, y templanza. Fíjense, he escuchado mucha gente cuando habla de este versículo decir los frutos del Espíritu. No, 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 no. No hay frutos del Espíritu. Es el fruto del Espíritu en abundancia, que es diferente. Porque el fruto del Espíritu, aunque tiene varios elementos que lo conforman, es uno solo. Y yo le estaba explicando en días pasados a mi hermana Maggie la belleza de esto a través del cake, pastel de bodas, vamos a decir, o de cumpleaños. En otros lugares le llaman torta de matrimonio, torta de cumpleaños. Vamos a llamarle pastel, ya ustedes saben a qué me refiero. Bizcocho le decimos aquí en República Dominicana, aunque en otros países bizcocho es otra cosa, pero que también es comible, es rico. ¿Qué es lo que tiene en abundancia el bizcocho o el pastel de bodas? ¿Cuál es el primer ingrediente, el más abundante? A ver, ¿quién me dice cuál es el más abundante? Hello. Harina. La harina, muy bien, mi hermano. Gracias. La harina. En el fruto del Espíritu, el más abundante es el primero, que es el amor. Luego viene otro elemento que se le pone también al pastel de bodas. ¿Cuál es? Harina. El Azúcar, azúcar es el segundo ingrediente porque va mantequilla, en abundancia.
Y dice la palabra, amor, el segundo ingrediente es el gozo, el tercero, mantequilla, ¿ah? La paciencia, el cuarto, la bondad, la benignidad, la paz, pero están todos los elementos allí hasta que al final el pastel está completo con todos los ingredientes. Tienen harina, mantequilla, azúcar, tiene vainilla, ese chorrito de jugo de naranja, la cascarita también de naranja, una pizca de canela, nuez moscada, de acuerdo a lo que la persona le gusta para que le realce el sabor en su debida proporción hasta que al final ese pastel en su equilibrio perfecto está rico. Y eso es lo que se llama la templanza en el fruto del Espíritu. Un pastel bien preparado, el fruto del Espíritu Santo bien hecho, es la templanza. Una vida de un cristiano equilibrada, llena de todo este fruto en abundancia, produce un ser que honra y glorifica el nombre de Dios. En todo momento, en todo lugar. No lo está haciendo para que los demás lo vean. No es un allante, no es un disfraz, no es una apariencia, es una realidad. Las 5 vírgenes fatuas estaban en lo correcto, pero les faltó que este fruto sea completado en ellas. Y esto fue lo que la hizo perder. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. Con relación a este aspecto que es muy importante para nuestras vidas. Cuando el caso de cada uno sea decidido para vida o para muerte, no habrá tiempo de gracia para prepararse para el cielo. Conflicto de los siglos, la página 492, para los que llevan anotaciones. Cuando Jesús sale del santuario, entonces se decide el destino de cada alma y ya no habrá sangre expiatoria para limpiar del pecado. Cuando Jesús deje su posición de intercesor para los hombres, los casos de todos estarán decididos para siempre. Primeros Escritos, página 279. Y ahora escuchen. Las vírgenes prudentes representan a los que han aceptado el mensaje del tercer ángel, han sido santificados por la verdad y reciben la lluvia tardía y el sellamiento del Dios vivo que nos habla en Apocalipsis 7, los versos 2 al 4 y en Ezequiel en el capítulo 9. Este es un asunto de suma importancia y que tú y yo necesitamos entender. Por eso cuando Jesús hablaba a sus discípulos en San Juan, que es registrado en San Juan capítulo 15, dice allí, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Llevar mucho fruto, o sea, tener en nosotros en abundancia el fruto del Espíritu, produce en nosotros el gozo de la esperanza, porque todo aquel que tiene en sí el fruto del Espíritu
está sellado para la vida eterna. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra y usted puede confirmarlo. El que tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida está sellado para vida eterna. Eso no va a pasar cuando el Señor salga del santuario. Tiene que ocurrir antes. Cada elemento, cada persona, cada ser humano que se pone en las manos de Cristo Jesús tiene que ser completado en el Espíritu a la altura, disculpen, a la altura de la plenitud de Cristo, o de lo contrario, no va a poder estar en el reino de los cielos. Y amados, amadas, esto es un asunto de suma importancia, porque como nos dice en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 y 2, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no necesitáis, hermanos, de que yo les escriba, dice el apóstol Pablo, y yo les digo ahora de que yo les hable, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como viene el ladrón en la noche. Sorpresivo. No hay fecha. No hay ninguna información para decirnos la hora y el día en que Jesús vendrá. Por eso es que tú y yo necesitamos luchar esta batalla de la fe, procurando con diligencia, buscando con el ansia que el niño recién nacido busca la leche, ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo, a la estatura de su plenitud, para que podamos vivir con Él la eternidad. Aunque estemos en el camino correcto, aunque estemos en Cristo, escucha bien, si no permitimos que la lluvia tardía del Espíritu Santo nos madure, haciéndonos semejantes a Cristo, estamos perdidos, completamente perdidos. No porque yo esté diciendo que alguien está perdido y se va a perder. No, mire, les voy a leer de la sierva de Dios aquí en Evento de los Últimos Días. La página 49, 149, Evento de los Últimos Días. En ese tiempo de la lluvia tardía, descenderá la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 trompetas, las 7 postreras plagas serán derramadas sobre la tierra. Oí que los revestidos de la armadura de Cristo proclamaban poderosamente la verdad con frutosos o hermosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel, y todo aquel que no la reciba no podrá participar de ella. Y escuchen lo que dice acá:
¿Qué fue lo que pasó con las vírgenes fatuas que estaban en la verdad, que eran fieles cristianas, pero se perdieron? Dice allí la sierva de Dios en la página 150 de Evento de los Últimos Días, el párrafo 3. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente del pastor, del primer anciano, de directora de escuela sabática, del director de jóvenes porque no estaba haciendo las cosas correctas, del director de conquistadores o guías mayores. No, mi hermana. Allí dice claramente, y la responsabilidad será solamente mía. Nuestra, dice allí. ¿Por qué? Porque esta es una obra individual, es una obra personal que Dios a través de su espíritu necesita hacer en mi vida y en la tuya para hacerte y para hacerme actos para entrar en el reino de los cielos y vivir con él la eternidad. Pero tristemente, amados, el enemigo nos tiene entretenidos en muchas cosas. A veces en fijarnos en cómo los demás están haciendo, porque como no están haciendo como yo, están incorrectos. Y yo estoy tratando de que esa gente o haga lo correcto o se vaya de la iglesia para que no la contamine. Van a estar hasta el final. Quien determinó eso fue Dios. ¿Por qué? ¿Por qué si eso lo que va es a contaminar? ¿Por qué no arranca la cizaña y se la lleva para que el fruto del trigo sea abundante y mejor? Amados, Dios es la sabiduría. Él es la inteligencia. Él sabe desde el principio todo lo que va a ocurrir. Y cuando Él determina algo, no es arbitrario, es que eligió lo mejor para ti, para mí. Si Él permitiera que sus ángeles arrancaran las cizañas, la cizaña tiene un doble problema. Es igualita al trigo cuando está verde. Y la otra cosa que tiene es que sus raíces las enreda entre las raíces del trigo genuino, del auténtico. Si usted aló una mata de cizaña en medio de la del trigo, se lo llevó a todo el trigo que le queda alrededor. Y eso, en la sapiencia de Jehová Dios, fue advertido para que los que van a ser salvos no se pierdan, para que tú y yo no nos perdamos. Entonces, nuestra labor no es estar buscando quién es trigo y quién es cizaña, quién es virgen fatua y quién es prudente. No, nuestra verdadera lucha, la lucha campal que tenemos, es que el Espíritu de Dios haga en nosotros la labor de producir en abundancia su fruto,
que nos lleva a la estatura de la plenitud de Cristo, haciéndonos hombres y mujeres como su corazón para que podamos vivir la vida eterna. Pero en medio de esto, Dios no quiere que tú y yo nos alejemos de los impíos, nos vayamos para otras partes lejos para no estar contaminados. No. Recuérdense que en San Juan 17, en la oración que el Señor Jesús hizo por ti, por mí, dijo, leo en el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que en el mundo los guardes del mal. No sé si Maggie tenga allí lo que logró googlear con relación al lirio en el fango, porque esa es una de las mejores representaciones del verdadero cristiano en el mundo de maldad en que vivimos. ¿Lo tienes, Maggie? Maggie. Hello. Bueno, Parece que está alejada, digo yo, no tiene, sí. Se le habrá ido la línea. Quiero entonces ponerle el ejemplo, luego ella le leerá si está el aspecto. Miren, hermanos, qué cosa más interesante. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a un lirio crecer en un lugar fangoso, pantanoso, lleno de putrefacción, un lugar que hiede muy feo. Smell no good, como dicen en inglés, ¿verdad? Ese lirio que nace allí, nace con una potencia, sus hojas tienen un verdor oscuro, hermosísima la planta, y cuando la flor se abre, la fragancia es tan potente que usted no siente el mal olor del fango que le rodea. Usted solamente recibe el olor fragante, maravilloso de esa flor que está abierta allí de lirio. No sé si usted ha tenido esa experiencia. Los lirios que se dan en los jardines huelen rico, pero usted huele la fragancia de un lirio que se ha dado en el fango y, hermanos, es una cosa extraordinaria, llena de perfume a todo el área allí, pasando por encima del hedor del fango. Well, permítanme decirles, esto es lo que quiere Jesús para ti y para mí. Por eso nos ha hecho, como dice a través del apóstol Pablo, luminares en este mundo oscuro, lleno de maldad y de perversidad. Somos ese lirio en el fango, no para darnos el orgullo de que somos mejores, no, es que estamos reflejando el fruto del Espíritu. La vida de Cristo se está reflejando para este mundo a través de nosotros con el propósito que Dios tiene. ¿Sabes cuál es el propósito que Dios tiene? A través de hacerte ese lirio maravilloso en medio del fango, blanco, tan blanco que molesta con la luz del sol a la vista. Oye, esa fragancia tan profunda, tan grande, tan hermosa, que no se siente el hedor de la putrefacción que está alrededor, es para llegar a los demás con los lazos de amor de Dios, para alcanzarlos allí en su vida putrefacta, como éramos tú y yo antes, y atraernos con lazos de amor, con sus lazos benditos, para que sean salvos, porque Dios quiere que todos sus hijos en todo el globo terráqueo sean salvos. Y tú y yo
estamos en este camino por esa misericordia, porque alguien un día a ti o a tu padre o a tu madre, a tu abuela, a alguien le mostró a Cristo, no solamente con la palabra, sino también con su vida. Dios quiere que tú y yo no nos dejemos engañar del enemigo. Dios no quiere solamente que tú aprendas a hacer cosas buenas como aprender las profecías, como aprenderte a alimentar bien, aprender a cuidar tu salud, a andar como es correcto y a enseñar la palabra. No es solo eso. Él quiere llevarnos a nuestra mejor versión. Y esa mejor versión es la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. Amén. Y necesita hacerlo ahora. Ahí está Maggie. Maggie, ¿tienes lo que googleaste con relación Sí, al lirio? Por favor, sí, compártelo con nosotros. Gracias. lo voy a leer desde acá. Dice, Sí. curiosidades, la flor del loto. La flor del loto es un tipo de lirio de agua cuyas raíces tienen su base en el fango y en el lodo de lagunas y lagos. Posee la semilla con mayor longevidad y resistencia. Puede aguantar hasta 10 siglos antes de florecer sin perder su fertilidad. Esta hermosa flor emerge y se nutre del barro, en ciénagas o lugares pantanosos, y cuando florece, se eleva sobre el lodo. En la noche, los pétalos de la flor se cierran y la flor se sumerge bajo el agua. Se cierra para hundirse en el agua, pero al amanecer se alza de nuevo sobre el agua sucia, intacta y sin restos de esa, por la disposición de sus pétalos en forma espiral. Y dice aquí, tiene la peculiaridad forma de cono invertido y está en su interior. Cuando la flor está cerrada no huele, pero cuando se abre, su aroma recuerda al jacinto. Muchos consideran su aroma hipnótico, capaz de alterar los estados de la conciencia. Y por ahí sigue, pero esa es la parte más Muchas resaltante. gracias. Muchas gracias, mi hermana Maggie. Amada, amado que me escuchas en esta hora. Yo quiero hacerte solo una pregunta. ¿Está tu vida reflejando el fruto del Espíritu a los que te rodean, comenzando en casa? Eres ese lirio que, como el lirio de los valles, emerge su fragancia para llenar de alegría y felicidad la vida de los que te rodean. ¿Crees tú que como estás viviendo es suficiente para alcanzar la vida eterna? ¿O vas a permitir que el Espíritu Santo te llene, te posea y te haga ese instrumento de su paz para llevar a cada corazón que está a tu alrededor el gozo de la bendita esperanza que es la salvación en Cristo? Yo no sé, no me interesa, pero tengo que decirte, no son los defectos de tu carácter el problema. No es que no tengas mucho conocimiento el problema. El problema es
que para poder alcanzar ese estatus, necesitas, como dice el Señor a través del apóstol Santiago, humillarte 24/7 bajo la poderosa mano del Señor. Y Él te va a levantar. Y cuando Él te levanta, levanta a Cristo. Y cuando Cristo es levantado, a todos atrae a sí mismo. Y todo el que ve es salvo. Dios está procurando que tu vida y la mía sean ese reflejo de Cristo levantado 24/7, donde quiera que estemos. No importa lo que estemos haciendo o lo que estemos enfrentando. Cuando las gentes nos vean, vean a Cristo. No te digo que ya yo lo he alcanzado, pero olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al blanco del supremo llamamiento. Esta bendita esperanza que nos ha dado el Señor. Mi hermana, mi hermano, no te dejes confundir por los ruidos de esta vida que produce el enemigo. No importa la circunstancia, porque el cielo entero está contigo para darte la victoria que ya Jesús ganó. Así que no hay ninguna excusa ni ninguna razón para que tú y yo no seamos victoriosos en el amado, y para que tú y yo en nuestro diario vivir reflejemos al que necesita ser levantado. Cristo Jesús, la esperanza de gloria para toda la humanidad. En esta hora, que apenas comienza la semana de labores, yo te pregunto, ¿quieres que esa sea tu experiencia desde ahora en adelante? Recuerda lo que dijo Jesús. De la higuera aprended la parábola. Cuando las hojas están tiernas, levanta la cabeza, porque tu redención, y voy a cambiar la expresión redención, porque tu redentor está cerca. Pero recuerda que la higuera, cuando sus hojas están tiernas, está cargada de fruto. No están del todo maduros todavía, no están del todo desarrollados, pero está cargada de fruto que el Espíritu de Dios completará para gloria de su nombre. Hoy es nuestra oportunidad y por eso es este mensaje de advertencia que tú y yo necesitamos cada día refrescar en nuestras mentes, porque separados de Jesús no podemos hacer nada, no podemos vivir y alcanzar los objetivos de la vida cristiana. Las vírgenes fatuas al principio, igual que las prudentes, tenían sus lámparas llenas de aceite, pero dejaron de luchar por más y se durmieron. Todas durmieron, pero las 5 prudentes se habían dormido llenas del Espíritu. De la higuera aprended la parábola.
¿Será que la aprenderemos hoy? Quiera Dios que así sea, y que tu vida y la mía sean el fruto del Espíritu que Dios ha logrado en ti y en mí. Padre amado, en esta hora, te agradecemos de todo corazón por la maravillosa gracia que nos das en Cristo, por el grande privilegio de tu Santo Espíritu, que está haciendo esta obra maravillosa en nuestras vidas, para hacernos hombres y mujeres como tu corazón, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Oh Padre Santo, tú eres Dios todopoderoso y para ti nada es imposible. Haz posible que hoy cada una de nuestras vidas sean bendecidas con el fruto del Espíritu y que seamos sellados para vida eterna, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.